Bienvenidos a Enfriando al Planeta. Les recuerdo que las fuentes de información están en la descripción. Las temperaturas del Círculo Polar Ártico alcanzaron los niveles más altos jamás registrados el año pasado, según un informe. Las temperaturas dentro del Círculo Polar Ártico alcanzaron el nivel más alto jamás registrado el año pasado, según un informe climático anual de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Se observó una temperatura de 38 grados centígrados en la ciudad rusa de Verkhoyansk en junio de 2020. El informe de la NOAA encontró que la temperatura media anual sobre las áreas terrestres en el Ártico era 2.1 grados centígrados por encima del promedio de 1981, lo que la convierte en la temperatura más alta registrada en 121 años. El Dr. Robert Dunn, de la Met Office, quien fue el editor principal del capítulo sobre el clima global del informe, dijo: "Este informe se suma a todas las demás pruebas de que el cambio climático inducido por el hombre está afectando a todas partes del mundo, pero no todas las regiones están experimentando el cambio al mismo tiempo y al mismo ritmo. El Ártico continúa calentándose a un ritmo más rápido que en las latitudes más bajas, pero la temperatura media anual de Europa también está aumentando con bastante rapidez, y las 5 temperaturas anuales más altas se registraron a partir de 2014. El informe 31 anual sobre el estado del clima también confirmó que 2020 se encontraba entre los 3 años más cálidos de la historia registrada, con Europa en particular, con 1.9 grados centígrados por encima del promedio a lo largo de 1981 a 2010. Este año ha sido el segundo julio más caluroso del continente. Los años fueron los 6 más cálidos registrados. Un tercio de las especies de árboles del mundo se enfrentan a la extinción. Un informe titulado El estado de los árboles en el mundo dice que árboles conocidos como las magnolias se encuentran entre los más amenazados, mientras que los robles, arces y ébano también están en riesgo. Alrededor de un tercio de todas las especies de árboles del mundo están al borde de la extinción, según un índice global que advierte que el cambio climático podría llevar a algunos bosques al colapso del ecosistema. El informe sobre el estado de los árboles en el mundo fue publicado el día de ayer por Botanic Gardens Conservation International. El estudio analizó los riesgos para más de 58,000 especies de árboles de todo el mundo y descubrió que el 30% está en peligro de extinción y un 7% más aparece como posiblemente amenazado. No hubo datos para una evaluación del 21% de las especies. Solo el 40% figuraba como no amenazado. Los árboles conocidos como las magnolias se encuentran entre los más amenazados, mientras que los robles, arces y ébano también se consideran en riesgo. Se encontró que unas 142 especies de árboles ya estaban extintas y más de 440 están en grave peligro por tener menos de 50 árboles individuales en la naturaleza. Las especies de árboles que han evolucionado durante millones de años adaptándose a los cambios climáticos ya no pueden sobrevivir al ataque de las amenazas humanas, dijo el conservacionista Jean-Christophe Vie. Cuán miopes somos para permitir la pérdida de especies arbóreas de las que la sociedad global depende ecológica y económicamente. Si tan solo pudiéramos aprender a respetar los árboles, indudablemente muchos desafíos ambientales se beneficiarían enormemente, dijo Vie. La tala de tierras para la agricultura, tanto para cultivos como para ganado, y la tala son con mucho las mayores amenazas para los árboles, dijo.
dijo el informe y agregó que el cambio climático también estaba teniendo un impacto claramente medible. El informe dijo que las tasas de deforestación siguen siendo muy altas, dado el papel crucial que desempeñan los árboles, proporcionando hábitat para una gran proporción de los animales y plantas del mundo, frenando el cambio climático al absorber carbono y proporcionar ingredientes para medicamentos. Brasil, por ejemplo, alberga grandes extensiones de la selva amazónica que está cada vez más amenazada por la expansión agrícola masiva y la tala. Tiene la mayor cantidad de especies de árboles con más de 8.000, pero también tiene la mayor cantidad de árboles amenazados, que es de alrededor de 1.788. Pero se encontró que la mayor proporción de especies amenazadas se encuentran en las partes tropicales de África, especialmente en islas como Madagascar y Mauricio, donde el 59% y el 57% de las especies de árboles, respectivamente, están amenazadas. El cambio climático tiene el potencial de convertirse en el principal impulsor del colapso en la mayoría, si no en todos, los tipos de ecosistemas forestales, dijo Adrian Newton, director de Ecología de la Conservación de la Universidad de Bournemouth en el informe. A 3 millones de toneladas al año para 2030 desde cero desde ahora. Esto fue Enfriando el Planeta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Es crucial asegurarse de que se planten los árboles correctos en los lugares correctos. Ahora las buenas noticias. Universidades de Berlín, Alemania, eliminan la carne de sus menús para luchar contra el cambio climático. Las universidades de Berlín eliminarán la carne del menú de sus cafeterías en favor de más opciones veganas y vegetarianas a partir de octubre. El plan para reducir el consumo de carne en los comedores y cafés de las universidades es un intento de luchar contra el cambio climático. 34 comedores y cafés en 4 universidades diferentes de Berlín ofrecerán un menú que es 68% vegano, 28% vegetariano, con solo 4% de carne y pescado servido. Además, el último anuncio es el resultado de creciente demanda de comidas a base de plantas y sin carne por parte de los estudiantes de Berlín. En 2019, un informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático describió las dietas basadas en plantas como un componente crucial para combatir el cambio climático. Como resultado de esto, cada vez más personas están reduciendo los productos a base de carne y optando por dietas veganas. Daniela Crumble, del grupo de apoyo estudiantil Studierenden Work, le dijo a la BBC que había una demanda creciente de más platos sin carne en sus comedores. Crumble compartió: el gran éxito de los comedores vegetarianos y veganos ha dejado en claro que el comportamiento de consumo de los estudiantes está cambiando. Existe una clara tendencia hacia menos productos de origen animal. Curiosamente, la primera cafetería vegana para estudiantes de Berlín se inauguró en la Universidad Técnica en 2019, lo que destaca una creciente preferencia por los alimentos a base de plantas en Alemania. Además de reducir el consumo de carne, las universidades de Berlín también se han dedicado a reducir sus emisiones de carbono. La Universidad Humboldt tiene como objetivo convertirse en carbono neutral para el 2030, mientras que la Universidad Técnica planea alcanzar el mismo objetivo para 2045. Además, las universidades están renovando su edificio para asegurarse de aumentar su eficiencia energética. El director de políticas de sostenibilidad de la Universidad Técnica, el profesor Hans Ulrich Heinz, compartió: hemos impulsado el tema de la protección del clima de manera significativa en los últimos 4 años. Todos tenemos un papel que desempeñar en la lucha contra el cambio climático.
Nos parece muy alentador y motivador que las generaciones más jóvenes den prioridad a la protección del clima y hagan todo lo posible para garantizar un futuro mejor para todos. BMW reducirá las emisiones de carbono en el ciclo de vida del automóvil en un 40% para 2030. BMW planea reducir las emisiones de carbono a lo largo del ciclo de vida de sus vehículos, incluido el proceso de producción, al menos un 40% con respecto a los niveles de 2019 para el año 2030, dijo hoy el fabricante de automóviles, en comparación con un objetivo anterior de un tercio. Para lograr esto, el fabricante de automóviles con sede en Múnich, Alemania, tiene la intención de aumentar la proporción de materiales reciclados y reutilizables utilizados en la fabricación de sus vehículos del 30 al 50%, dijo en un comunicado publicado antes de la conferencia IAA Mobility en Múnich la próxima semana. Estamos comprometidos con un rumbo claro para lograr el objetivo de 1.5 grados, dijo el director ejecutivo Oliver Zipse, refiriéndose al Acuerdo de París. BMW se ha mostrado reacio a establecer una fecha límite estricta para la eliminación gradual de los automóviles de combustibles fósiles, señalando las limitaciones a la expansión de los vehículos eléctricos, incluida la dolorosa falta de infraestructura de carga en la Unión Europea y en otros lugares. Aún así, el fabricante de automóviles ha establecido una serie de objetivos de sostenibilidad en el pasado que incluyen generar al menos la mitad de las ventas de BMW Group a partir de vehículos eléctricos para 2030 y reducir las emisiones de CO2 por vehículo y kilómetro conducido en al menos la mitad de los niveles de 2019 en el mismo periodo de tiempo. Japón y Rusia producirán conjuntamente hidrógeno y amoníaco. Japón y Rusia han acordado trabajar juntos en la producción de hidrógeno y amoníaco, dijo el Ministerio de Industria japonés. Socios de larga data en petróleo y gas natural cambiaron el enfoque hacia alternativas más limpias a los combustibles fósiles. El ministro de Industria japonés, Hiroshi Kageyama, y el ministro de Energía ruso, Nikolai Shulginov, firmaron una declaración sobre cooperación después de una reunión virtual como parte del Foro Económico Oriental, que comenzó el jueves en Vladivostok, Rusia. Las dos naciones cooperarán en investigación y desarrollo y en tecnología para reducir las emisiones atmosféricas que calientan el planeta, incluida la captura y almacenamiento de carbono y la captura y utilización del carbono. Rusia representó alrededor del 10% de la producción mundial de amoníaco en 2020. El Ministerio de la Industria de Japón también firmó un memorándum de cooperación con el mayor productor de GNL de Rusia, Novatek, sobre hidrógeno, amoníaco, CCS y CSU. El ministerio apunta a firmar acuerdos similares con importante productor de petróleo ruso y otro de sus principales productores de gas a finales de este mes, dijo un funcionario del ministerio. Japón, un inversor de la instalación rusa de gas natural licuado en Sakhalin e importador de petróleo ruso, tiene un objetivo de neutralidad de carbono para 2050, mientras que Rusia ha dicho que reducirá sus emisiones de 2030 al 70% de los niveles de 1990, un objetivo que debería alcanzar debido a desindustrialización desde la disolución de la Unión Soviética en 1991. El hidrógeno se usa principalmente en la refinación de petróleo y el amoníaco se usa para fertilizantes y materiales industriales, pero se considera que ambos tienen potencial para reemplazar combustibles con alto contenido de carbono en el futuro, a 3 millones de toneladas al año para 2030 desde ahora. Esto fue Enfriando el Planeta. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.